Pues a mí me gustaría, antes de dejar el debate y pasar la palabra a Óscar para que haga unas conclusiones generales del debate, si os parece bien, es voluntario, pero os propongo a los ponentes, pero también a los que estáis alrededor de la mesa, intervenir 1 minuto, 2 minutos a modo de conclusión, algún comentario para cerrar, complementar lo que habéis dicho ya anteriormente, pero así hacemos las conclusiones más conjuntas. Si os parece bien, empezaría por Xavier, si quieres, o por Carlas. No, ahora me coges, no digo cómo, pero infraganti. No, es decir, salgo sinceramente, y no por decirlo, pero salgo optimista de las muchas experiencias positivas que se están haciendo, de las muchas que no hemos dicho hoy, pero que seguro que hay, porque siempre un caso como los que explicabais esta mañana me retrotrae a otros casos o que he vivido, o que conozco, o que he leído, etcétera, y que son positivos, normalmente a partir de iniciativas de la sociedad civil organizada, y que esto es un brie, una esperanza de que realmente algunas de estas situaciones de violencia endémica pues pueden mejorar realmente. Al mismo tiempo, salgo reforzando la idea de que el tema de los derechos, el tema de la profundización de la democracia, etcétera, pues que no solamente está amenazada en situaciones de violencia, que es lo que hoy hemos estudiado, sino que yo iba pensando mientras escuchaba los diversos ponentes y a todas las personas que habéis hablado, estaba pensando en situaciones mucho más cercanas. Estaba pensando en la Unión Europea, en España, en Cataluña, en situaciones en las cuales realmente nuestra democracia, o al menos la profundización de una democracia no solo representativa, sino también participativa, está realmente en regresión. Y que estamos criminalizando la disidencia, criminalizando la protesta. Estamos entrando en una fase histórica que yo creo que es importante que seamos conscientes desde la sociedad civil de que hay que hacer algo, hay que organizarse, porque esto no es solo en estas situaciones de violencia no bélica, sino también en las situaciones de conflicto bélico y en las situaciones en las que justificamos en nuestras sociedades muchas cosas a partir, como decías antes, de falsos debates entre, por ejemplo, libertad y seguridad, pero también en otros debates sobre la militarización del mundo, sobre la securitización de la cooperación al desarrollo, etcétera. Muchos debates que no quiero ahora extenderme, pero que creo que es importante que nos centremos y que el ICIP sepa encontrar en los próximos meses aquel área de trabajo en la que nos tenemos que meter, porque este programa de trabajo va a tener mucha relación con todos los otros programas, creo. Muy bien, por mi parte he recordado el encuentro anterior de junio de 2017, si no me equivoco. Mi impresión es que este segundo ha ido un poco más allá. Hemos empezado a concretar tanto geográficamente como temáticamente aquellos ámbitos de las violencias fuera de contextos bélicos donde se puede trabajar, porque hay un diálogo, hay experiencias que se pueden compartir, experiencias tanto de violencia efectiva como de formas de mediación y de resolución de conflictos, y quizá ahora es el momento de empezar a pensar, a concretar en qué modelos, en qué ámbitos podemos trabajar en red y en común en el futuro. Creo yo con una visión de triángulo mágico, como hablé esta mañana, el triángulo norte, el triángulo de las Bermudas, siempre son triángulos que no son pirámides verticales, sino que los triángulos se pueden ir dando vueltas. Es decir, en cooperación entre investigadores, actores sociales y ONGs o entidades de la sociedad civil, que pueden cooperar en compartir aquellas experiencias, sobre todo que funcionan, ¿no? Que es lo que funciona. Que lo que no funciona ya lo sabemos bastante. Lo que funciona lo sabemos menos, porque queda invisible y queda un poco oculto. Entonces, ver qué funciona. En el fondo hay un cambio de modelo
de la guerra. La guerra hoy ya no es la guerra del pasado, ¿no? Las guerras mundiales ya no se basan normalmente en dictaduras o en momentos bélicos como el tanque que veíamos en la foto de la favela de Río, sino que son guerras más cotidianas, pero que siguen generando un daño muy grande, cuyas víctimas principales hemos visto hoy son los jóvenes, ¿no? Como lo eran también de las guerras tradicionales, que los que morían en combate eran casi siempre jóvenes. Por tanto, cómo reconceptualizar estas nuevas guerras y cómo reconceptualizar las formas de construir la paz a través de estas situaciones bélicas es quizá el reto que tenéis en el futuro y al que me ofrezco a participar. Bueno, gracias. Quiero agradecer a todos los ponentes. Supongo que lo que he aprendido y, bueno, sabía, pero ha sido excelente escuchar. Particularmente estoy pensando en los comentarios de Kathleen, Mark, los ponentes aquí, Raquel, Carlos. Es aprender que las actividades que están en campo, en lugares extremadamente difíciles para trabajar, donde se puede y hay que hacer tratos de alguna manera con grupos criminales y violentos para sobrevivir, para poder negociar las dificultades en esos contextos. Es un espacio esencial, ¿no?, en el día a día para mejorar las vidas de las personas en esas situaciones. Obviamente esperamos que lleguen al poder políticas y gobiernos que pueden introducir políticas más comprensivas de inclusión social y socioeconómica, igualdad, y hay esperanzas en ese sentido, como comentaba, pero al final esperar que ese milagro ocurra no va a ser suficiente, y creo que siempre hay que defender ese espacio. El problema es ese espacio de contacto e interacción y de cotidianidad, digamos, está bajo peligro en muchos diferentes sitios, y lo principal entonces es defenderlo de las acusaciones que no se puede tratar con grupos criminales, que son terroristas, que no se puede, que son fuera de toda consideración y contemplación y deben ser eliminados y liquidados. Y ese sí es un discurso, un retórico que hay que resistir. Esperar que gobiernos reformistas, progresistas lleguen al poder siempre es la esperanza, aunque ahí siempre veo también peligros en los resultados. Así que es bueno tener las pequeñas esperanzas a veces en lugar de las grandes, ¿no? Gracias. Bueno, ya no tengo mucho más que concluir después de lo que ya dije en la mañana. También me hizo un poquito ya con el jet lag de viajando desde América, pero creo que es importante retomar todas esas innovaciones y mirar un poco por fuera de la caja normalmente. Por ejemplo, recogiendo lo que decía Iván sobre esas fórmulas mágicas que se han planteado en las ciudades, los modelos comunes que se han visto, o casos de éxito como Medellín o como Ciudad Juárez, que hay unas cosas que en realidad han explicado la reducción de la violencia que están más allá y que no han sido consideradas. Entonces, no dejar eso al margen, sino ver el poder que tienen los grupos criminales de en realidad reducir la violencia. Yo particularmente creo que siempre menos muertos es mejor. Entonces, en la medida de considerar el poder que puede haber de esas negociaciones y que estén en un marco que ahí nos ayuda todo lo del derecho internacional de pronto a enmarcar esas posibilidades, la necesidad de evaluar, de conocer más, de mapear, también para salir un poco de esas fórmulas mágicas. Por lo general lo que está evaluado ya son fórmulas que se tienden a aplicar en todos lados, como Cure Violence, que es casi una marca. No implica que sea malo, pero no implica que sea una fórmula mágica. Entonces hay muchas cosas que se pueden rescatar del terreno que no han sido evaluadas o que no tienen una teoría de cambio estructurada, pero de donde pueden venir muchas historias importantes para poder hacer esas transformaciones. Y yo, que soy una persona que me muevo entre los datos, también veo la crítica que puede haber a partir de solo considerar los datos. Podemos ver unas reducciones de la violencia importantes como en El Salvador, como en Honduras, pero pues
es ser muy crítico de que tanto esos datos reflejan una realidad y qué está detrás de esos cambios, y poner a disposición al Instituto Igarapé para todos la información y la literatura que pueda ser útil para cada uno. Bueno, yo no pensaba hablar, pero bueno, agradeceros mucho porque la verdad es que he aprendido un montón de todo lo que habéis estado exponiendo. Y bueno, también un poco la situación está como de incomodidad de intervenir, ¿no? Pero también hay, ¿no? Que es un poco, bueno, me meto debajo de la mesa y ya que pase el momento. Pero sí que creo que también está bien, ¿no? Hablando de las jóvenes y los jóvenes, pues ver cómo son los espacios donde nos pensamos y donde los seminarios, ¿no? Cómo los construimos también, porque aquí la movilización ciudadana, la participación de las jóvenes y la perspectiva feminista, ¿no? Que hay muchas prácticas que son más de cuidados, que proponen espacios que aparte del debate y el compartir desde las exposiciones, hay otras prácticas que también pueden ser muy útiles y igual más cercanas a otros grupos y colectivos que bueno, que también que son importantes, ¿no? Para que los cambios sean efectivos y salgan un poco igual de la institución. No, o sea, sin ánimo de criticar, sino simplemente de poder aportaros un poco la vivencia y la perspectiva desde un lugar un poquito más externo del que venís todas. Y luego, nada, también me he quedado con una cosa sobre políticas de seguridad ciudadana, que le doy como muchas vueltas porque me encuentro en muchos debates con pedagogas alrededor de eso y a veces me cuesta tener otras perspectivas, y si a alguien le apetece dármela, pues se lo agradeceré. Que es en cuanto a las políticas de prevención del extremismo violento, ¿no? Que sí que decimos que englobamos todo tipo de extremismo, la ultraderecha, pero todas sabemos quién es el enemigo internacional, ¿no? Y lo que hay detrás de estas políticas, que además ahora en nuestro país están involucrando a las jóvenes también desde el ámbito pedagógico, y a mí no es algo como que me cuesta situarme, porque a veces me pongo en un lugar muy radical de estamos estigmatizando, estamos enfocando el problema cuando hay tipos de violencia que generan muchas más víctimas que pero bueno, realmente también es un problema internacional que está enfocando muchos recursos y presupuestos del ámbito internacional en seguridad ciudadana. Entonces me cuesta saber si me estoy poniendo en un lugar un poco como punky de mirada súper crítica y esto no está bien porque estamos estigmatizando a las jóvenes en los colegios, o si realmente, bueno, pues tiene una base más fundamentada y sí que puede tener sentido, ¿no? También un poco con lo que decía Raquel de la distancia entre las evaluaciones o el 5% que aportaba aquí la compañera Catherine sobre las evaluaciones que se hacen o los diagnósticos acertados o no acertados de las políticas y de las inversiones que hacemos. Bueno, por ser que no quería hablar, que muchas gracias a todas y a todos. No tengo mucho más que añadir. Básicamente creo que a destacar la importancia de este tipo de diálogos, ya sea a través de estos foros o de otras fórmulas, para de alguna forma encauzar a todo lo que es la sociedad civil, los investigadores, los académicos, los teóricos y las organizaciones humanitarias y también los representantes de estos estados, porque al final es verdad que el problema tiene muchas aristas y de alguna forma sin sentar un poco a la mesa a todos los que tienen digamos, la vía de entrada a través de alguna de estas aristas y por lo tanto también la solución, es complejo abordarlas, ¿no? Por lo tanto, básicamente animaros a que sigáis con este enfoque multidisciplinar y en diferentes niveles y a partir de ahí también podamos reposicionarnos muchas veces, ¿no? Porque también nosotros aprendemos y desarrollamos la acción a partir también de las alertas, de lo que oímos, de los marcos conceptuales que a nivel teórico vais generando. Esto es. Bueno, yo añadí, salgo de aquí con un halo de esperanza, con las experiencias reportadas por todos y por los cambios que os he comentado de criterio, pero también creo que deberíamos colaborar más entre todos, o al menos que nosotros, o que yo, como abogada de una ONG, necesitamos más de los teóricos, de los investigadores. Es como creo que nos deberíamos coordinar más, o estar més en xarxa,
porque vuestra información para nuestros expedientes podría ser muy valuosa y a nosotros igual nos cuesta mucho más tiempo y saber dónde encontrarla, y esa información que vosotros podéis tener muy fácilmente y accesible. Otra ponencia, ¿eh? Un minuto. No, tres cosas muy breves. El tema de la esperanza, yo también me voy con esta esperanza, y porque lo habéis destacado muchos y muchas. Entonces, un concepto que no he introducido era el de derechos humanos emergentes. Yo no sé si os suena. En Monterrey 2007 se adopta la Declaración de Derechos Humanos Emergentes, que sin cuestionar nada de lo que se ha hecho hasta hoy en día en materia de derechos humanos, lo que se dice, bueno, es que la sociedad civil transnacional organizada quiere recuperar el discurso de los derechos humanos y, por tanto, recuperemos sin cuestionar lo que se ha hecho hasta ahora, pero recuperemos proponiendo nuevos derechos. ¿Qué propuestas? Cuando yo hablaba del derecho a vivir en una sociedad sin violencia, se propone en Monterrey 2007, pero también se propone el derecho humano a la paz, que vosotros en el ICIP habéis hecho seminarios sobre el derecho humano a la paz, que ya Naciones Unidas está en una resolución, lo recoge, pero también se propuso el derecho humano al agua potable y al saneamiento, que ilusos, que se recoge, y Naciones Unidas crea un relator especial sobre el tema del derecho humano al agua potable y el saneamiento, y en el año 2010 tanto la Asamblea General como el Consejo de Derechos Humanos lo asumen como la posibilidad de elaborar un discurso sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento. ¿Por qué es importante el tema del saneamiento? Y era un poco conectado con lo que yo decía inicialmente de interconectar derechos. Donde en muchas comunidades que no tienen saneamiento dentro de la comunidad, las mujeres tienen que ir a hacer las necesidades fuera de la comunidad. ¿Dónde se están produciendo las mayores agresiones sexuales de las mujeres? En esas comunidades. Por tanto, garantizar un saneamiento también garantiza una protección a la integridad física de la mujer. O también el derecho al agua potable. ¿Qué pasa en las comunidades donde el agua potable no se encuentra en el núcleo urbano? ¿Quién va a buscar el agua potable a 10 kilómetros? Los niños, y puestos a escoger entre niños y niñas, envías a la niña a buscar el agua potable. Por tanto, le estás negando un derecho que es el derecho a la educación. Pero este debate ya se produce en Monterrey 2007 y se adopta esta declaración. Esta declaración lo que hace es reconocer nuevos derechos, lo que hace es extender algunos derechos ya reconocidos, el derecho al acceso a la sanidad, acceso a la sanidad y acceso a los medicamentos y a las vacunas, pero todo el mundo en pie de igualdad. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos unas vacunas que no las tengan en otros sitios? Y también lo que hace es extender estos derechos a colectivos que normalmente han sido ninguneados en materia de derechos humanos, no solo en cuanto a protección, sino en participación en los debates en materia de derechos humanos. Por tanto, creo que la esperanza es esta de ver que el mundo de los derechos humanos es un mundo transformador, que puede condicionar y transformar realidades, pero siempre y cuando recuperemos el discurso de los derechos humanos desde la sociedad civil. Este es el primero. Segunda cuestión, muy rápida. Sí, rápido. El problema de la seguridad ciudadana y el extremismo violento que planteabas. Para apuntarlo muy brevemente, yo creo que igual los mensajes que aquí se están apuntando es un mensaje desde la multiculturalidad y estamos ignorando lo que es realmente la interculturalidad. ¿Quién está participando en estos programas sobre prevención del extremismo violento y cómo se sesga la dirección? Yo creo que no somos aún una sociedad que cree en la interculturalidad, sino somos una sociedad que cree que hay una cultura hegemónica que las demás pueden tolerarse. Yo creo que el mensaje es de convivencia y de compartir. Y la última, que tú has dicho de los teóricos. Cuidado con los teóricos. A mí, yo soy universitario, me encanta la universidad, pero aquel teórico que no pise los pies en la tierra y la realidad, a mí no me sirve. Y estamos convirtiendo las universidades en torres de marfil que no nos sirven, no sirven solo para discursos teóricos. Por tanto, yo creo que sí que nos tenemos que aproximar la universidad a las ONGs, pero con un discurso que sea un discurso práctico y pisando la realidad, porque si no, según qué escritos de teóricos, no nos van a servir para nada. Bueno, los que estamos aquí, habitualmente cuando trabajamos nos ponemos diferentes sombreros a la hora de plantear propuestas. A mí me gusta siempre a veces ponerme, de formación yo soy historiador, aunque no ejerza como tal, y me gusta de vez en cuando ponérmelo, sobre todo al plantear temas de violencia, porque acostumbramos siempre a ver de dónde venimos para intentar entender el dónde estamos. Y a la vez me gusta ponerme el sombrero de prospector, por decirlo de alguna forma, para intentar saber hacia dónde vamos. Toda esta parrafada que os he soltado es simplemente para hacer un pequeño inciso de que trabajando en el hoy muchas veces nos olvidamos de cuál será el mañana. Y al final, si algo tengo claro es que hemos de ofrecer un mañana a toda esta población que está inmersa en esta problemática de violencia, porque sin mañana no van a tener ni tan siquiera presente, ¿no?
Los estados entiendo que piensan mucho en el hoy y no acostumbran a pensar en el mañana, pero sí que desde la sociedad civil acostumbramos a pensar mucho en el mañana para ofrecer ese punto de esperanza. En estas jornadas yo creo que hemos apuntado un poco cuál puede ser el mañana y creo que es por ahí hacia donde tenemos que ir para que los estados, que al final son los que ofrecen esa supuesta garantía de protección, también apuesten por trabajar en un mañana. Bueno, quisiera darles las gracias por la oportunidad de escucharles a todos. Siempre salimos como mucho más fuertes cuando tenemos la posibilidad de intercambiar miradas, conceptos, prácticas, ¿no? Me parece un espacio muy potente de perspectiva de articulación conceptual, metodológica, pese a las especificidades de los contextos. Mientras yo hablaba me preguntaba, ¿pero eso tendrá sentido para la gente que está aquí? Porque o sea, tengo muy claro que hablo de un contexto muy distinto de lo que tenéis en España, en Barcelona. Sin embargo, creo que aunque no sean experiencias directamente replicables, y no es esa la idea, siempre es inspirador cuando tenemos la posibilidad de conectar con prácticas muy concretas que nos posibilitan mirar a lo que estamos haciendo y tal vez desde una otra perspectiva replantearnos nuestro cotidiano y abrir la posibilidad de nuevas formulaciones. Y en ese sentido, lo que dijo ella, perdona, no me acuerdo tu nombre, me parece muy importante también para las próximas etapas, ver cómo poner en la mesa también una perspectiva que sea directamente desde la juventud y de las mujeres. Yo creo que son la perspectiva de género, y las mujeres tienen un papel muy significativo para la construcción de estrategias de superación de dinámicas de violencia, y los jóvenes también tienen una centralidad que creo que cuando somos provocados directamente por ellos, siempre nos llevan a pensar otras formas de hacer, ¿no? Entonces creo que sería interesante pues ampliar también las interlocuciones. Para nosotros, como dije, en nuestro contexto la dimensión racial también es muy significativa. Yo sigo creyendo que son tres, tener en cuenta las desigualdades raciales, etarias, de género y territoriales son fundamentales, son elementos fundamentales para pensar superación de dinámicas de violencia. Y muchísimas gracias, quedamos a la disposición para seguir hablando. Perdón, quería puntualizar, esta ronda es voluntaria, si los que quedáis no nos apetece, no os preocupéis. Pues yo nada más agradecer la oportunidad de haberme invitado aquí. No sé, tengo poca experiencia en esto, soy reportero de una región de México y me pareció muy interesante aprender de especialistas en materia de derecho internacional, ayuda humanitaria y no sé, en México estamos en una etapa de que la violencia está en un punto muy álgido y escuchar experiencias de Brasil, de Colombia, pues no sé, quizá hacia eso vamos, no sé. Pero sí estamos en una etapa como que muy delicada de violación a derechos humanos. Creo que también aquí hizo falta tratar el tema de los desaparecidos, que en ese tema, en este caso es lo que estamos viendo en varias regiones de México y no sé, como a manera de conclusión yo me quedo con estos casos de militarización. Creo que es en todo el mundo y no creo que sea casualidad de que se militarice en zonas donde hay mucha pobreza y no sé, creo que es un tipo de control social del sistema en el que estamos viviendo, el sistema capitalista. Y también me quedo con esta frase que dijo el compañero que fue el sanitario, de que la pobreza no es una consecuencia, sino que es una violación a los derechos humanos.
En México somos 120 millones de habitantes y 60 millones están viviendo en pobreza y en extrema pobreza. No sé, ¿eso se ve normal? Creo que, digamos que se está normalizando la violación ahora sí que de los derechos de las personas. Y pues nadie dice nada, la ONU no dice nada. No sé, la Unión Europea tampoco se pronuncia en eso. Y nada más, y agradecer a todos la oportunidad de escucharlos. Es todo. Bueno, solamente agradecer la invitación y estar presentes acá. Me llevo varios ejemplos y temas que consultar para seguir desde la trinchera, ¿no? En mi caso también como reportero, seguir documentando y dando a conocer los casos de violaciones de derechos humanos y también pues buscar hacer otro tipo de notas periodísticas, ¿no? Ligadas un poco más a los casos de éxitos en los que han venido los países de Centro y Sudamérica pues tejiendo para poder ir a una seguridad social y pues acabar con esta situación de inseguridad que se vive y de violencia sobre todo, ¿no? Gracias. Violencia fuera de contextos bélicos, pero sí que trato con personas que están ahí trabajando directamente y creo que me llevo tres cosas principales aquí: el tema de corresponsabilidad, ¿no? Y por eso estoy aquí, para entender qué está pasando en estos países y por qué, de alguna forma. La segunda idea sería la importancia que tiene el tejido social para decir a la violencia no pasará, la violencia, ¿no? Y aquí creo que estoy muy contenta de poder estar trabajando en un proyecto de defensoras de derechos humanos que están haciendo esto precisamente, ¿no? Y la importancia de darles proyección y de alguna forma también son fuente de inspiración, o sea que están haciendo una labor inmensa en sus países de origen, pero aquí también nos inspiran. Y esto pues creo que es esta interconexión y este feedback es muy importante. Y la tercera sería la importancia de generar confianza, ¿no? A raíz de los gráficos que ha mostrado Iván al principio de la jornada sobre en qué creen las personas. Entiendo que los gráficos eran de personas que están viviendo en contextos de violencia fuera de conflictos bélicos, ¿no? No eran en general, sino eran en contextos de violencia, ¿no? Los gráficos de la confianza en la Iglesia, la confianza en la policía. Entonces, vale, bueno, en cualquier caso creo que demuestra que también se tiene que estar en la calle, que se tiene que estar tejiendo estas alianzas, estos vínculos de generar confianza y que al final repercute probablemente en el tema de una mejor salud mental y una mejor democracia participativa. O sea que nada, muchas gracias y a seguir adelante. Bueno, de mi parte también agradecer ese intercambio de experiencias, que vemos que hay problemas que llevan muchos años. Nosotros quizás en Centroamérica, específicamente en El Salvador, quizás no tenemos esa distancia, por ejemplo, cuando hablan aquí de las experiencias de Brasil. Quizás en El Salvador estamos viviendo una situación de violencia y ahora cuando hablamos de violencia que no sea, digamos, bélica, yo quisiera terminar con una idea que creo que aquí la conocen y uno de los miedos que me dan para el regreso a un pasado que no queremos revivir, es el caso del Mozote. Alguna gente lo ha de haber oído, pero lo voy a explicar brevemente. El Mozote es un lugar, o varios lugares, en donde el ejército atacó en un momento dado y que no había ahí absolutamente ninguna fuerza guerrillera. O sea, esto se ha conocido por experiencias en Argentina han llegado unas antropólogas, Estados Unidos ha hecho investigaciones grandes. Hoy hay un juicio sobre esa situación. A mí me da miedo que por cuestiones del sistema judicial y todo lo demás, ese batallón que atacó ahí
o el ministro o el jefe del Estado Mayor, que fueron los responsables de eso, queden libres, porque eso sería en realidad un golpe para la no repetición. Y sin embargo, esa situación la acaban de poner digamos, en una situación mejor cuando llegaron unas antropólogas argentinas, que los defensores de esta gente que atacó allí, que dicen que eran fosas comunes, una cantidad de defensas de los abogados, que cuando las antropólogas le mostraron evidencias de que eran unas situaciones de los muertos que mataron a sangre fría, porque yo viví ahí algunos años de la guerra y toda esa gente era gente evangélica, ni siquiera optaban a ser guerrilleros, o sea, fue una matanza a sangre fría, y eso está probado a nivel del mundo y a nivel de todo, de investigaciones. Entonces yo creo que lo dejo así como una idea, porque es un juicio que se está haciendo. Pero también la otra cosa que creo que ya le dijeron es que debemos de tener como una síntesis de un reto, que estamos perdiendo democracia en realidad, estamos perdiendo, vamos hacia atrás en estas cosas. Y si en América Latina vuelve nuevamente a tener el poder los militares, que yo lo veo muy cercano, y estos retos de estar viendo estas cosas fuera de cuestiones bélicas y todo, yo creo que también hay que poner el poder de la institución militar. Yo creo que hay una experiencia de muchos años, pero el peligro está ahí, porque vamos en realidad debilitándonos y vivimos en un mundo, todo el mundo, que está viviendo una situación de crisis muy grande y que debemos de tener cuidado. Agradezco yo el haber vivido en Cataluña algunos años. Creo que tengo dentro de mí, a pesar de que he sido militar y viví una guerra de 12 años, que tengo dentro de mí la cultura de paz. Por eso que creo que lo que se está aquí discutiendo, de todo lo que hemos sacado, hay una conclusión muy importante de que, aunque es una opción la lucha armada, creo que la parte política, la parte más sensata de las cuestiones, se debe resolver por otros medios, respetando los derechos humanos. La guerra, la lucha armada no respeta los derechos humanos, y creo que en este momento debemos de partir de eso para que todas estas experiencias de aquí nos fortalezcan para decirnos que hay otros caminos para resolver los problemas. Bueno, yo tampoco pensaba intervenir. Dar las gracias a todas las aportaciones. Yo soy muy nueva en este tema y me quedo con muchas cosas, me voy con muchas preguntas, pero quizás lo que a mí más la pregunta más grande que se me abre, ¿no?, es el peso de los relatos y los discursos y las opiniones públicas en todas estas violencias. No, a mí me ha llamado la atención cuando oí hablar, ¿no?, de las opiniones públicas en Colombia, en Brasil, ¿no?, cómo eso refuerza la militarización y las respuestas que se están dando a estos conflictos. Y me ha resonado mucho también a los problemas que tenemos en Europa, ¿no? Entonces me voy un poco con esa idea, ¿no?, de cómo trabajar los discursos, cómo trabajar los relatos que llegan a la grandísima mayoría de la población y que no contribuyen en su mayoría a solucionar estos conflictos. Yo tampoco pensaba intervenir, pero nos ha hecho una encerrona Sabina. Bueno, muchas de las reflexiones de lo que he estado pensando en todas las jornadas ya se ha ido diciendo ahora, ¿no?, en esta ronda, pero sí que también me quedaría, ¿no?, con la importancia de poder tratar esta cuestión que es compleja, que tiene muchos entramados, de esta manera interdisciplinar. Creo que el debate, ¿no?, y las aportaciones son muy ricas porque podemos verlo desde diferentes perspectivas. Me quedo también, ¿no?, con la mirada de pese a ser un problema que parece como de difícil, ¿no?, solución, ver esta parte, ¿no?, de las estrategias constructivas que se están llevando a cabo en distintos lugares. Y pensando también, ¿no?, en el trabajo que el ICIP tiene que pensar, ¿no?, de cómo seguir. Estoy de acuerdo también con lo que decía Raquel, de poner en el foco también la importancia de la juventud y de las mujeres también en todo este proceso, en todo este entramado.
y dar a conocer, ¿no?, y sensibilizar también a la sociedad de algunas situaciones como la del caso mexicano, que aquí se ha tratado bastante, ¿no?, que realmente pues no es tan conocido toda la situación de los desaparecidos y otras cuestiones que se están viviendo actualmente. Ya está, gracias. Gracias a Sabina y el equipo de ICIP por organizar este evento y a las personas invitadas, sobre todo los que habéis venido de otros países, por venir. Mi nombre es Cristian y la semana que viene voy a asumir la dirección del ICIP. Entonces, para mí esto ha sido una ocasión estupenda para tener una inmersión directa en uno de los ámbitos que estamos trabajando y que vamos a continuar trabajando. Y tal vez en este momento lo único que apuntaría es que de forma creciente, independientemente de la temática, cuando trabajamos o analizamos los retos de construcción de paz y derechos humanos en diferentes foros, cada vez es más evidente que no tenemos ningún proceso de paz que haya funcionado como se había diseñado, ningún acuerdo de paz en el mundo se ha implementado y que tenemos unos derechos todavía, unos retos todavía de derechos humanos o de fortalecimiento democrático que no solamente hay que profundizar, sino que incluso, como decía Xavier, defender ante nuevas agresiones. Y ante estos retos es un reto global. No es que, como decía también David, en Europa tengamos la solución y vamos a compartirla solidariamente con el resto del mundo. Eso es un imaginario anticuado. Aquí lo que estamos ahora es ante unos retos globales donde todos tenemos algo que aportar y algo que aprender en un diálogo de saberes, en un diálogo horizontal, en un diálogo solidario y, por lo tanto, los retos. Hoy hemos hablado mucho de América Latina, me alegra mucho que también hayamos hablado de los retos que tenemos en nuestras propias ciudades aquí y por ahí es el futuro y donde vamos a seguir trabajando. Ver qué podemos aportar desde el ICIP en otros contextos, ver qué podemos aprender de otros contextos para nuestro propio. Yo solo me uno a la propuesta de Raquel de que quizá el tercero y próximo encuentro sea protagonizado, los ponentes sean jóvenes constructores de paz de América Latina, pero quizá también del norte de África, porque el tema del yihadismo aquí es importante tratar, ¿no? Eso simplemente una propuesta. Nosotros les escuchemos, o sea, que ellos nos hablen. Muy bien, gracias a todas y todos por haber seguido el juego hasta el final, ¿no? y haber participado de esta manera tan constructiva. Cedo la palabra a Óscar para que... No me alargo mucho más porque yo creo que la verdad es que la idea de Sabina ha sido fantástica de poder construir un poco el relato de esta jornada. Dadme 5 minutos, no huyáis, y acabamos, porque yo entiendo que ya estamos muy cansadas y cansados. En primer lugar, y creo que es justo a la hora de cerrar este seminario, reconocer todo el trabajo que hay aquí. Han sido 8 horas las que hemos estado aquí, pero detrás hay muchos meses de mucha gente del ICIP que ha estado dejándose muchos esfuerzos y muchas ganas. Y yo creo que ha sido un día sensacional, como lo fue hace 1 año y medio, de aprendizajes, de experiencias y de empezar a poner desde el ICIP nuestros primeros peldaños para aportar algo a este ámbito que es el de cómo transformar las violencias en contextos que consideramos que no son bélicos. Gracias a todos los que habéis venido de fuera, gracias por el esfuerzo, gracias por vuestras reflexiones y gracias a todos los asistentes por vuestras aportaciones. Os voy a lanzar 5 ideas muy rápidas, 5 ideas que me parecen importantes y que no son un intento de hacer un resumen, sino que son 5 ideas que, mirándolas desde el ICIP y desde esta línea de violencias fuera de contextos bélicos, creo que nos pueden ayudar en ese intento de prospección que estamos intentando hacer, buscando cuál es nuestro valor añadido, en qué lugar de esta red que está intentando entender y transformar estas violencias podemos contribuir y colaborar, y por tanto 5 aspectos que en este sentido nos ayudan o siguen ayudando a aterrizar. El primero, y es mi sensación tras la jornada de hoy, es que creo que no existen tantas diferencias
entre el fenómeno de las violencias fuera de conflictos bélicos o no convencionales, como también se ha denominado aquí, y los conflictos armados. Y esto es más importante de lo que parece, porque es cierto que la complejidad del fenómeno persiste, estamos ante un fenómeno muy abstracto, con muchos actores en muchas ocasiones, pero yo creo que tras la jornada de hoy me da la sensación de que el fenómeno es más tangible, más palpable y más abordable de lo que parece. Y en ese sentido me quedo con un concepto o con una idea que planteaba Iván esta mañana sobre las zonas grises. Esas zonas grises que creo que pueden ser interesantes para entender los espacios que comparten los conflictos armados, sobre los cuales tenemos mucha más reflexión, análisis empírico, investigación y a veces recursos, y estos espacios que a veces parecen tan intangibles e inabordables. Y porque yo creo que nos permiten, como tú bien señalabas, visibilizar las estrategias y oportunidades de abordaje. En esas zonas grises es donde vemos las estrategias y las iniciativas de prevención, de planificación urbana, de trabajo humanitario, de trabajo comunitario, etc. Estas zonas grises y las similitudes entre estos dos fenómenos son importantes porque lo que vemos es que lo que habitualmente se intenta en el análisis de este tipo de violencias es un análisis despolitizado. Es un análisis que trata de abordar o plantearnos que estamos ante un problema de criminalidad. Y yo creo que este es un problema tremendamente peligroso. Ese diagnóstico despolitizado, lo habéis dicho muchas esta mañana, es precisamente el que da pie a respuestas securitizadas, que no piensan o que no quieren pensar o que no les interesa pensar, y es el que consolida el manodurismo, de alguna manera, como la única respuesta, la respuesta estandarizada a todo esto. Yo creo que las experiencias que nos habéis explicado nos demuestran que hay ejemplos de que enfrente del manodurismo como respuesta hegemónica hay respuestas que ponen la negociación, el entendimiento, precisamente convirtiendo a algunos de esos actores en políticos, en actores políticos que tienen agendas, visiones y que participan de las dinámicas de esos conflictos. Una pregunta en este sentido, y cierro este primer punto, es ¿cómo perimetramos esas zonas grises que nos ayuden a entender las dimensiones más políticas, tangibles y medibles de este fenómeno? Para mí es una primera idea interesante que me ha sido especialmente interesante y que creo que desde el ICIP podemos desarrollar. Segunda, creo que en esas zonas grises uno de los aspectos más llamativos, a mi entender, de esas similitudes entre esos dos espacios ha sido el de las motivaciones de los combatientes. Me ha resultado especialmente interesante porque yo creo que es compartido por todas el hecho de que, más allá de la retórica de que de cualquier grupo, sea armado o sea un grupo criminal o una banda o una mara, existen unos aspectos casi que tenemos que ir a entender desde el nivel etnográfico para entender que en el fondo muchos de los combatientes, tanto en conflictos armados como en estos espacios de violencia no convencionales, plantean motivaciones, por un lado, de tipo socioeconómico, es decir, falta de oportunidades, frustración social, desocupación. Y me quedaría con un concepto que creo que es bastante interesante, que lo ha planteado Carlas, que es el de juvenicidio moral. Es decir, cómo la precariedad vital, y yo lo diría y lo resumiría en una idea que me ha resultado especialmente sugerente, cómo la no muerte física, sino la reducción de los proyectos de futuro, es decir, la incapacidad de tener proyectos de futuro, puede estar en la raíz también de muchos de esos problemas, tanto en contextos de conflicto armado y de otras violencias. Y lo digo porque yo que he analizado más contextos africanos y contextos de conflicto armado, como la República Democrática del Congo, como Sierra Leona, al final el trabajo etnográfico nos demuestra que más allá de la retórica de los grandes grupos armados, lo que lleva al reclutamiento de la gente que sigue esos grupos muchas veces tiene que ver con estas dinámicas que también se dan en este tipo de contextos. Y otro aspecto junto al socioeconómico, yo diría que hay uno de psicosocial. Hay una búsqueda de sentido. Una búsqueda de sentido en este tipo de espacios, una búsqueda de reconocimiento, de integración, que yo creo que es especialmente importante. Así las cosas, las estrategias, yo creo, de transformación deben abordar estos aspectos y lo que nos debemos plantear es cómo ofrecemos incentivos materiales, incentivos de proyectos de vida, incentivos de sentido a contextos de este tipo en un mundo, y yo creo que también lo habéis señalado algunos,
crecientemente precarizado. Es decir, vamos en un sur que ya viene de ser precarizado y que vive en la intemperie, en una realidad muy vulnerable, pero vamos hacia un norte, por decirlo de alguna manera, unos países occidentales que transitan hacia esa realidad cada vez más precarizada y de vulnerabilidad. ¿Qué papel puede tener un Estado? Y ahora hablaré un poco del Estado en una de las conclusiones, cada vez más vaciado, cada vez más impotente, con menos recursos y más incapacidad de dar oportunidades, sentido, etcétera, a todas esas cuestiones. Tercer aspecto. Existe, yo creo, un elemento transversal para discutir desde la construcción de paz. Tenemos otro programa sobre construcción de paz en el ICIP que creo que tiene que ver con uno de los vínculos que habéis también señalado, que es que en muchos casos estas violencias vienen de transiciones mal hechas, de transiciones que vienen de contextos violentos que no se han hecho bien y que han derivado en contextos de violencia, digamos, ya crónica, ¿no? Y es verdad que habéis dicho que no está claro que los excombatientes de muchos de esos contextos como El Salvador o Guatemala sean los mismos que hoy ocupan las maras o las bandas, porque en muchos casos no lo es, ¿no? Pero sí que vemos que tiene que ver con una crítica que se le está haciendo ahí al modelo hegemónico de paz liberal respecto a cómo estamos construyendo modelos de construcción de paz virtual, es decir, modelos de paz securitizada, donde es cierto que se están logrando procesos de paz que logran detener la violencia directa, pero donde la violencia estructural, la falta de oportunidades, las desigualdades, la pobreza sigue vigente en muchos de esos contextos. Por lo tanto, si no somos capaces de construir paces emancipadoras, paces transformadoras, lo que nos vamos a encontrar en muchos contextos, en las decenas de contextos hoy de violencia armada reconocida, es que vamos a transitar hacia esos modelos crónicos de violencia no convencional o de violencia donde habrá algún acuerdo de paz, pero donde la violencia se convertirá en algo rutinario, ¿no? Cuarto, yo creo que existe, y se ha hablado mucho, y sucedió también en el otro seminario, y creo que parece, ¿no?, que se pone sobre la mesa una cierta dicotomía entre el papel del Estado y el papel de la sociedad civil ante este tipo de situaciones. Respecto al Estado, yo creo que hay un consenso generalizado de que el papel del Estado es clave y que hay que construir instituciones estatales, pero todos vemos numerosos límites y unas perspectivas más bien desalentadoras. El Estado muchas veces, y en contextos como los que hemos analizado, acaba siendo un instrumento por parte de unas élites que lo instrumentalizan y lo utilizan para imponer sus propias agendas. El Estado acaba derivando en una versión securitizada que obvia la dimensión socioeconómica, que obvia la agenda de derechos socioeconómicos. Y muchas veces no sabemos qué incentivos tienen esas élites o esos grupos que están acaparando el Estado para, digamos, plantear otra agenda que sea diferente a esa agenda securitizada. El Estado, además, en un mundo, y ya lo he insinuado antes, en el que están proliferando actores no estatales, transnacionales en su mayoría, y en el que el Estado se está vaciando por arriba, porque cada vez, digamos, hay actores, grupos financieros, actores no estatales que tienen más capacidad de imponer agendas a los propios estados, y por abajo porque cada vez vamos hacia estados más descentralizados. Por lo tanto, me surgen dudas respecto, si hablamos mucho del Estado, qué papel verdaderamente podemos otorgar al Estado en la transformación de muchos de estos conflictos. Y en este sentido, y yo creo que lo habéis insinuado, y Catherine también nos hablaba de 4 experiencias interesantes, yo creo que también hay que poner en valor, por ejemplo, el papel precisamente de los actores, por ejemplo, subestatales, cómo en muchos casos las ciudades y los proyectos municipales pueden ser proyectos mucho más transformadores, mucho más emancipadores que el de los propios estados. Y cómo tenemos, ¿no?, experiencias, algunas que han funcionado, otras no, que sí que tienen en el centro una agenda mucho más, en este sentido, emancipadora, que ponen pedagogías de paz en el centro. Y respecto a la sociedad civil, yo creo que tanto en el otro seminario como en este siempre aparece como el elemento de la esperanza, ¿no?, como un laboratorio de lo que es posible en esa transformación de todos esos espacios, ¿no?, como un actor creativo y a su vez vulnerable, y en un espacio donde verdaderamente es posible impulsar estrategias emancipadoras.
Yo creo que en esa sociedad civil es interesante ver el papel, y algunos lo habéis señalado, de los medios de comunicación. Creo que hay una posibilidad también de abordar el papel de los medios de comunicación, porque muchos habéis destacado el papel y el potencial que tienen en construir narrativas que muchas veces lo que hacen, digamos, es alimentar retóricas de la violencia, ¿no? Cómo desde esa sociedad civil también los medios de comunicación pueden convertirse en un espacio a abordar y a transformar para tratar de visibilizar otros procesos e impulsar otro tipo de retóricas y de narrativas. Y acabo. 3 retos y espacios que el ICIP podría abordar a partir de todo lo que hemos trabajado en estos 2 seminarios. Yo creo que uno metodológico, y me quedo con una idea que yo creo que algunos habéis planteado, ¿no? Con una reivindicación, el queremos saber. Queremos, de alguna manera, tener más datos, queremos tener más trabajo de campo, queremos tener más casos de estudio, queremos saber qué funciona y qué no funciona. Es decir, hay un reto, ya lo planteábamos en el otro seminario, digamos, epistemológico. Hay que saber qué está sucediendo para poder tener experiencias, lecciones, sabiendo que no hay fórmulas mágicas, yo creo que Catherine lo ha repetido, pero que delante del manodurismo sí que crecen y germinan muchas experiencias y muchas estrategias en este sentido emancipadoras que vale la pena tener en cuenta. Segundo, es verdad que los 2 seminarios han sido muy latinoamericanistas, pero yo creo que la voluntad del ICIP no es convertir la línea de las violencias en contextos no bélicos en un análisis exclusivamente de América Latina. Es cierto que los datos que nos dais son abrumadores, ¿no?, respecto a las ciudades más violentas del mundo, los países con mayores tasas de homicidio, pero sí que hay un reto de abordar y comparar con otros contextos que vayan más allá de América Latina. Y finalmente hay un reto sobre los actores. Yo creo que es interesante o puede ser algo sugerente entender el papel de los actores subestatales, como los municipios, como actores que trabajan en ese espacio más micro o más meso, y analizar cuáles son sus prácticas exitosas, las lecciones aprendidas y, sobre todo, y recojo alguna de las cosas que habéis dicho en esta última ronda, trabajar desde los propios saberes de las comunidades, de los jóvenes, de las mujeres que trabajan en esos espacios de transformación y de resistencia. Como veis, nos quedamos con muchos deberes por delante. Esperamos que haya un tercer encuentro con la voluntad de cada vez ir aterrizando mucho más, y me quedo con algunas de las cosas que habéis dicho, algunos de los compromisos, que es con la voluntad de hacer red entre todas nosotras para poder generar un espacio fuerte que contribuya a la transformación de todo esto. Contad con el ICIP para todo lo que necesitéis en este sentido. Pues yo creo que ya podemos irnos. Gracias a todas.